Gusto saludarlos, queridos estudiantes del Colegio Luis Hernández Vargas. El día de hoy hablaremos de un nuevo tema en nuestra física de décimo. Esa física de décimo se llama las leyes de Newton. Son tres leyes de Newton, pero en realidad la importancia de lo que hizo Isaac Newton en la ciencia va más allá de estas tres leyes. Vamos a ver un video corto, vamos a dedicarle 6 minuticos a conocer un poquito de la importancia de Isaac Newton y de sus leyes en la física y en la ciencia. Para muchos científicos, Isaac Newton ha sido el más grande científico de todos los tiempos. Una de sus más grandes contribuciones fue expresar el comportamiento físico de la naturaleza en forma de leyes. ¿Cómo funcionan las leyes de Newton? Tales de Mileto ya había hecho grandes aportaciones a las matemáticas y a la astronomía. Muchos siglos después, Galileo Galilei observó tanto el movimiento de los astros como el de los objetos aquí en la Tierra. Mediante la experimentación descubrió que la velocidad con la que un objeto cae no depende de su peso y también describió cómo la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Luego, Johannes Kepler hizo una descripción matemática muy precisa acerca de las órbitas de los planetas. El gran mérito de Newton fue tomar los conocimientos de Galileo y Kepler y a partir de sus discusiones con Huygens, Leibniz, Halley y sobre todo Robert Hooke, formular leyes que explican tanto el movimiento de los astros como los movimientos de cualquier otro objeto. Y de paso, la mecánica de las máquinas. Todo empezó porque Hooke le solicitó que usara sus habilidades matemáticas para explicar la forma de las órbitas de los astros, por ejemplo, la de la Luna alrededor de la Tierra. Newton contaba cómo un día, sentado en el campo y pensando en el problema que Hooke le había planteado, vio caer una manzana. Se preguntó, ¿por qué la manzana no se va para arriba o de ladito? ¿Será que la misma fuerza que jala a la manzana es la que mantiene a la Luna en su órbita? Esa es la famosa ley de la gravitación universal que veremos un poco más adelante. Pero primero veamos las tres leyes del movimiento de Newton. Primera ley de Newton o ley de la inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esto significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto, a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. ¿Y las trayectorias curvadas? Es algo similar. Por ejemplo, si imprimes una fuerza a una pelota, pero está amarrada a un cordel, hay una fuerza que arroja la pelota hacia afuera y otra que la mantiene cerca de tu mano. En vez de seguir una línea recta, la pelota sigue una órbita circular. Algo similar ocurre con la órbita de la Luna. La Tierra debe ejercer una fuerza de atracción. Si el cordel se rompiese, la pelota saldría volando en línea recta. Lo mismo pasaría con la Luna si de repente la Tierra desapareciera. Segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. En términos simples, mientras mayor sea la fuerza que se le imprime a un objeto, mayor será la aceleración. Imagina un auto que viene en esta dirección. Trazaría este vector. Si un auto con la mitad de su fuerza lo empujara en esta dirección, y suponiendo que el choque fuera elástico, su trayectoria se desviaría así. Si actuara un tercer auto, esta vez con más fuerza, el vector sería este. En resumen, la trayectoria es el resultado de la magnitud de todas las fuerzas que operan en el objeto. Se expresa en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Tercera ley de Newton o principio de la acción y reacción. A cada acción siempre se opone una reacción igual pero de sentido contrario. Es decir, si empujas algo, ese algo te empuja a ti.
Imagina que tú y un amigo tuyo que pesa lo mismo que tú van en patines, lo que reduce la fricción. Si imprimes una fuerza en él, no solo él se moverá, sino tú también. La fuerza produce aceleraciones diferentes según las masas de los cuerpos. Si tu amigo es mucho más pesado que tú, adivina quién se moverá más. A este motociclista le hubiera sido útil conocer acerca de la tercera ley de Newton. ¡Auch! Es claro que las leyes aplican a los objetos que se tocan, jalan y empujan entre ellos. ¿Cómo se aplican a manzanas y planetas que están separados? Bueno, pues Newton decidió que la gravedad era también una fuerza, solo que ésta actuaba a distancia, y su comportamiento se puede describir con la ley de la gravitación universal. La fuerza que ejerce una partícula puntual sobre otra es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. O sea, mientras más masa tenga un cuerpo, más atraerá a otros, y mientras más lejos estén, menos los atraerán. La combinación de estas 4 leyes ha permitido, desde la construcción de toda clase de máquinas hasta la predicción de la llegada de cometas, e incluso ha permitido construir vehículos que han llevado a humanos a la Luna. Después, Albert Einstein encontraría las limitaciones de estas leyes y propondría una nueva manera de entender, entre otras cosas, la gravedad. Pero las teorías de Einstein no serían posibles sin las leyes de Newton, porque, como el mismo Newton decía, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Curiosamente. Entonces, hemos visto cómo esas 3 leyes de Newton rigen el comportamiento de las cosas. Y vamos a dedicarnos a nuestros ejercicios. Comencemos con nuestro primer ejercicio. Para este primer ejercicio, abrimos en Internet la página de HET Fuerzas y Movimiento. Esta simulación puede correr en el computador o en el celular. Es fácil de descargar. Dice nuestro ejercicio: organice a los jugadores azules y rojos para que sumen valores de fuerza según los datos de la tabla. Entonces tenemos nosotros, cada uno de nosotros tiene unos valores en la respectiva tabla. Ejemplo, a mí me correspondió azules 150 y rojos 200 newton de fuerza. Vamos a esa simulación. Aquí buscamos la suma, podemos activar para tener los valores exactos. Si me dicen 150 de azules y 200 de rojos, entonces solo los organizamos y le damos correr. Vamos a repetir varias veces la situación para poder identificar el comportamiento, sí, qué es lo que está ocurriendo. Bien, en ese momento tomamos un pantallazo a nuestro ejercicio. Cuando veamos que ya podemos tener una conclusión al respecto, la vamos a escribir ahí en nuestro archivo de Excel. Entonces, aquí hay un ejemplo de una posible conclusión que podríamos dar. Debido a que se genera un desequilibrio de fuerzas y gracias a la segunda ley de Newton, se identifica una suma de fuerzas de 50 newton hacia la derecha, lo cual se ve reflejado en un cambio de velocidad hacia la derecha, de forma continua. Si vimos que al comienzo de la simulación se movía lentamente y al final ya se movía de forma más rápida, eso quiere decir que la velocidad está cambiando de forma continua. Y si esa velocidad cambia de forma continua, estamos hablando de que se presenta una aceleración constante. Conclusión similar es la que nosotros deberíamos colocar ahí
teniendo en cuenta los conceptos de leyes de Newton. Entonces, primer ejercicio, una conclusión personal, cada uno de ustedes, con respecto a esa circunstancia del análisis de fuerzas, en este caso de los equipos azul y rojo, haciendo balance sobre una cuerda. Ejercicio número 2. En la simulación del movimiento, ahora tenemos una masa, tenemos una fuerza y vamos a tener un tiempo de aplicación de esa fuerza. En la simulación, vamos a ir ahora a movimiento y nos dan unos datos. En mi caso, la masa es 180 kilogramos. Eso quiere decir que aquí debo buscar, aquí activamos los valores. Aquí debo buscar una combinación de valores que sume 180. Puedo hacer quizás, por ejemplo, esto, ¿sí? 180, aquí hay 100 y 80 más, 180 kilogramos. Aquí hay 90, aquí hay solo 80. También podría haber hecho esto. Esa combinación de valores que cada uno de nosotros tenga. Luego, hay que aplicar una fuerza de, en este caso, 300 newton. Este simulador entonces tiene aquí, cada rayita significa 100 newton. 100, 200, 300. En mi caso son 300. Aquí hay 400 y 500 es lo máximo. Ok, reiniciemos aquí nuestro ejercicio. Tenemos nuestros 180 kilogramos. Vamos a aplicarle una fuerza de 300 newton durante 4 segundos. Vamos a hacer esto varias veces hasta que le cojamos el tiro y probamos. Entonces la idea es mantener durante 4 segundos. Cuando este deslizador llegue aquí a 300, lo vamos a mantener 4 segundos. Ese es mi caso. Entonces lo llevo a 300 y cuento 1, 2, 3, 4 segundos y lo suelto. Eso nos está diciendo unos datos aquí. Nos está dando una velocidad de 8.7 metros por segundo. Vamos a verificar este proceso. Vamos a repetir. Fuerza de 300 newton durante 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Tomamos un pantallazo y llevamos esa información a nuestro Excel. Aquí pegamos nuestro pantallazo. Con esa información. Vamos a verificar unas respuestas. Aquí en esta celda vamos a colocar la velocidad final que nos arrojó nuestra aplicación. En este caso, 7.3. Una aceleración la vamos a calcular con esta ecuación que dice velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. La velocidad inicial en todos nuestros casos es 0. Entonces va a ser muy sencillo. Igual a, vamos a abrir un paréntesis para el numerador. La velocidad final es el dato que acabamos de copiar, menos la velocidad inicial, que es un 0. Y eso se divide entre el tiempo. En este caso el tiempo era 4 segundos. Tenemos una aceleración de 1.825 metros por segundo cuadrado. La vamos a comparar con la aceleración que obtenemos gracias a la segunda ley de Newton. En la segunda ley de Newton, el despeje dice que la aceleración es igual a la fuerza dividido en la masa. Entonces vamos a hacer esa operación aquí también sencilla en Excel. Se divide la fuerza
entre la masa. Y eso nos da 1.66 metros por segundo cuadrado. Hay una diferencia, claro, hay una diferencia porque quizás nosotros estamos aquí haciendo unos tiempos muy aproximados, no tenemos una variable que mida el tiempo exacto, sino estamos haciendo es una aproximación de conteo de segundos. Entonces esto es normal que se genere una pequeña diferencia entre estos dos datos. Pero digamos que para nuestro ejercicio es lo que nos interesa, es verificar que sí hay una cierta semejanza entre estas dos aceleraciones, que estamos viendo un resultado de un comportamiento que es la primera ley de Newton, que dice si un objeto se vio afectado por unas fuerzas, entonces ese objeto se sigue manteniendo en movimiento. Entonces, el principio de la inercia. Si un objeto se está moviendo, su tendencia es a seguirse moviendo. Primera ley de Newton. Segunda ley de Newton. Cuando se le aplicó una fuerza, entonces dependiendo de la fuerza y dependiendo de la cantidad de tiempo que le apliquemos a esa fuerza, pues vamos a ver un resultado reflejado en una aceleración. Adicionalmente a esos dos datos, es necesario que nosotros revisemos de nuevo el video que vimos al inicio de nuestra sesión el día de hoy. Busquemos ideas de ese video que nos relacionen lo que está ocurriendo en este fenómeno y esa conclusión la dejamos aquí en esta celda. Entonces esto es una conclusión personal. Tengan en cuenta revisar entonces la interacción. Incluso aquí están interactuando las tres leyes de Newton. Puede hacer el comentario de cómo es que interactúan las tres leyes de Newton con respecto a nuestra simulación. Entonces, pantallazo, datos de aproximaciones en valores y conclusión personal. Eso es lo que debemos dejar en Excel. Vamos para nuestro ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 se presenta algo adicional a lo que acabamos de ocurrir. Ya no estamos en solo movimiento, sino aparece una variable nueva que es la fricción. En mi caso, entonces, tengo masa de 140, fuerza de 400. Teniendo en cuenta, entonces, nuestros datos, en este caso, 140 kilogramos de masa y 400 newton de fuerza. Y vamos a, en este caso, voy a tener 5 segundos de interacción. Voy a registrar esa información aquí ya con fricción. Dejamos aquí esta barra de fricción quietica. Sumamos, activamos los valores. Sumamos las respectivas masas. En mi caso son 140. Entonces voy a sumar 140. La fuerza es equivalente a 400 newton, entonces debo llevar esta barra hasta la cuarta línea y debo mantenerla durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tomo un pantallazo, registro esa información, verificamos ese dato y lo llevamos a Excel. Aquí en Excel ya tengo ese pantallazo. Nos dijo cuando estábamos llegando a los 5 segundos que había alcanzado una rapidez máxima de 4.6 metros por segundo. Y esa información de 4.6 metros por segundo la llevamos a nuestra tabla. 4.6 metros por segundo. Las ecuaciones de aceleración son las mismas que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, la primera ecuación, un paréntesis, la velocidad final,
menos la velocidad inicial. En este caso, de nuevo, la velocidad inicial es 0 y se divide entre el tiempo, 5 segundos. Bien, sigue. La otra aceleración va a ser igual a la fuerza, esta fuerza de 400 newton. Abrimos un paréntesis primero, una fuerza de 400 newton. Hay que restarle la fuerza de rozamiento. ¿Dónde está la fuerza de rozamiento o fuerza de fricción? Aquí en el dibujito nos dice que hay una fuerza de fricción de 263 newton. Entonces menos 263. Cada uno de nosotros va a tener una fuerza de fricción diferente. Entonces es importante que ese pantallazo lo tomemos justo cuando estemos cercano o en el tiempo el tiempo que nos arroja nuestra información. En este caso a mí me tocó 5 segundos, entonces este pantallazo fue justo al llegar a 5 segundos. Y además de eso se divide entre la masa. La masa son, en este caso, 140. De nuevo, interesante información. Los datos no son exactamente iguales, pero sí tienen un parecido. Eso quiere decir que nuestra información es muy similar. Revisamos de nuevo los conceptos que vimos en el video. Primera ley de Newton, segunda ley de Newton, tercera ley de Newton. Y escribimos una conclusión personal con respecto a esta situación. Entonces aquí ya hay algo involucrado adicional, que es una fuerza de fricción, y esa fuerza de fricción entonces hará que nuestro objeto, después de que se suelte, de que el maniquí lo deje de empujar, en algún momento se va a detener. Eso es parte de lo que nos interesa a nosotros, hacer análisis del por qué está ocurriendo esa situación. Entonces, utilizamos los conceptos y las explicaciones de las 3 leyes de Newton y escribimos nuestra conclusión personal. Ejercicio número 4. En el ejercicio número 4, ahora el deslizador de fricción lo movemos hacia o lo disminuimos hacia la zona de nada. No lo dejamos pegado a nada, lo dejamos en una zona cercana a nada. Y vamos a repetir nuestro ejercicio. De nuevo, 5 segundos, en este caso 140 kilogramos, una fuerza de 400 newton durante 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Debí haber tomado el pantallazo antes de esa información, entonces voy a repetir. Aquí le doy play. 1, 2, 3, 4, 5 segundos, pantallazo. Puedo detener la simulación. Y ese pantallazo es el que llevamos a Excel. Por aquí ya pegué ese pantallazo. Entonces, aparece algo interesante. La velocidad ahora aumentó. Sí. Suena lógico porque si hay menor rozamiento o menor fricción, se supone que la velocidad tiene que aumentar. Por lo tanto, la aceleración también debe aumentar. Calculamos la aceleración igual que los 2 ejercicios anteriores con las mismas ecuaciones. Aceleración es igual, paréntesis, velocidad final menos velocidad inicial, 0, y eso se divide entre el tiempo. Primera aceleración. Y la segunda forma de calcular la aceleración es, de nuevo, paréntesis, esta fuerza de 400 newton se le debe restar
la fuerza de rozamiento, en este caso, o fuerza de fricción, 110 newton para mi ejercicio, y se divide entre la masa, 140. Incluso este ejercicio nos quedó más aproximado a la realidad. Las aceleraciones casi son iguales. Y de nuevo, vamos a expresar una conclusión personal con respecto a ese ejercicio. Aquí pues vamos a hacer énfasis en que a menor fricción aumenta la velocidad. Si aumenta la velocidad, quiere decir que aumenta la aceleración. Si nosotros queremos complementar esa conclusión, movemos el indicador de fricción hacia el otro lado y vemos el comportamiento. Así, bueno, aquí es necesario reiniciar. Y así podemos dar fe de nuestro ejercicio. Entonces, 400 newton, aumentamos la fricción, 400 newton, miren lo que ocurre. ¿Sí? Si le coloco los valores a esta información, nos va a dar unos datos interesantes, chéveres, que nos digan por qué es que no se mueve nuestro objeto. Y ese tipo de conclusiones, ese tipo de análisis, es el que vamos a colocar en nuestro ejercicio número 4. Vamos para el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 vamos a repetir los dos anteriores, pero aparece algo nuevo en nuestro simulador y es un medidor o un registro de aceleración. Lo que vamos a hacer con este reporte es que efectivamente nosotros queremos verificar que el indicador de aceleración que obtenemos con esta última sección del simulador coincide con los datos de aceleración que vimos en los otros dos ejercicios. ¿Sí? Entonces, ejercicio 3 es cuando la fricción, el indicador de fricción está en la mitad. Y el ejercicio 4 es cuando el indicador de fricción está cercano a nada. Vamos a hacer esos mismos dos ejercicios, pero en el simulador cuando esté activa esta aceleración. Entonces, indicador de fricción en la mitad. Mis datos son los siguientes: 140, fuerza de 400, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Le habíamos tomado el pantallazo y llevo esa información a Excel. Aquí está ese pantallazo. Y repetimos ahora la otra condición. Llevamos la fricción cercano a nada. Y de nuevo, fuerza de 400, 1, 2, 3, 4, 5, listos, pantallazo. Cuando completaba 5, y ese pantallazo lo llevamos a Excel. ¿Qué hemos encontrado? Estos datos son los que vamos a colocar. Aquí no vamos a colocar fórmulas, aquí vamos a colocar los datos que nos arroja el simulador. Velocidad final, entonces con media fricción, aquí vemos en el dibujo 4.8. Velocidad final con baja fricción, en el dibujo 10.8. Aceleración, el indicador. Entonces, en el indicador nos muestra 0.98 metros por segundo cuadrado. Y con baja fricción, 2.09 metros por segundo cuadrado. Listos. Conclusión. La conclusión en este ejercicio tendrá que ver con qué tan alejados están estos datos de aceleración
del ejercicio 3. Miren, aquí nos dio 0,97, 0,92, perfecto. Y en el ejercicio 4 nos dio 2,07 y aquí nos dio 2,09. Eso quiere decir que nuestros dos ejercicios, el 3 y el 4, nos quedaron bien calculados. Usted puede hacer conclusiones ahí al respecto. Si no le quedó similar esos valores de aceleración, entonces puede hacer una suposición, una hipótesis de por qué cree que no le quedaron muy similares esos dos valores, o puede, si le quedaron iguales o similares como nos quedaron en estos momentos a nosotros, entonces podemos decir por qué puede haber una coincidencia en dicha información. De nuevo, insisto, revisen esos conceptos básicos que vimos en el video al inicio de nuestra sesión. Y ese video nos va a ayudar a argumentar esas conclusiones personales que nosotros hagamos. Vamos para el último ejercicio número 6. Aquí ya el simulador no es el mismo. Aquí ya en el buscador escribimos Walter, leyes de Newton. Hay un profesor que se llama Walter Fendt, ese experimento de la segunda ley de Newton. Ese es el simulador que vamos a utilizar. En este caso, para mí me correspondían los datos de masa del carro, masa mayor. Entonces aquí lo que tenemos de simulación es un carro grande que se mueve sobre una mesa, y aquí hay un contrapeso que es una masa más pequeña, una masa colgante. En mi caso eran 115 de masa del carro y 95 de la masa colgante, 95 gramos de la masa colgante. Aparece un concepto interesante que me interesa que ustedes revisen de qué se trata, que es el coeficiente de rozamiento. Ese coeficiente de rozamiento, entonces, en mi caso era 0,15. Para todos nosotros, la distancia de la mesa, porque es la distancia del simulador, es de 0,5 metros. Entonces, este simulador, esta distancia que estamos moviendo este carrito azul hasta la línea roja, son 0,5 metros. Ese dato sí para todos nosotros es el mismo. La gravedad también para todos nosotros es la misma, que es 9,81 metros por segundo cuadrado. Vamos a colocar los datos de masa del carro, masa colgante y coeficiente de rozamiento en nuestro simulador y le decimos comenzar. ¿Listos? ¿Qué tenemos aquí como resultado? Tenemos como resultado, el carrito se movió con un determinado tiempo y una determinada aceleración. Vamos a verificar de dónde salen estos datos de aceleración y de tiempo. Ese es nuestro propósito. Aquí tomamos este pantallazo. Entonces, pantallazo para llevar a Excel. Llevamos ese pantallazo a Excel. Escribimos esa información y vamos aquí a comprobar que esos datos que estamos obteniendo corresponden a una situación matemática que se puede predecir. Esta es la ecuación de aceleración para este tipo de ejercicios. Esta ecuación sale del concepto de sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, que es la segunda ley de Newton. Si se suman las fuerzas actuando sobre ese carrito y se puede despejar la aceleración, como resultado obtenemos esta ecuación. Y esta ecuación sí la hemos venido trabajando, por ahí la trabajamos en movimiento parabólico, que es la forma de hallar el tiempo si la velocidad inicial es 0. Y en este caso, pues la velocidad de nuestro carrito, la velocidad inicial
de nuestro carrito es 0. Y se conoce la distancia, que son los 0.5 metros. Comencemos reemplazando esta ecuación de aceleración en esta celda para verificar esa información. M minúscula. M minúscula vamos a, bueno, primero un paréntesis porque hay un numerador. M minúscula que es 95. Se multiplica por la G que es la gravedad. Entonces multiplicado por la gravedad. A eso hay que restarle otra multiplicación. Aquí ya se multiplican 3 términos. El coeficiente de rozamiento se multiplica por la masa del carrito, la masa M mayúscula, y se multiplica por la gravedad, dato de gravedad. Aquí se me ocultó la celda de gravedad, pero yo ya sé que la celda de gravedad es la N4. Entonces, celda N4. Se cierra el paréntesis del numerador y se divide, abrimos paréntesis para el denominador, la suma de las dos masas, la masa del carro más la masa colgante. Y se cierra el paréntesis. Esa ecuación es la que vamos a ingresar en nuestro Excel. Voy a ampliar aquí un poquito el tamaño para que ustedes vean esa ecuación cómo quedó. Y hemos encontrado que la aceleración matemáticamente con esta ecuación coincide a nuestro resultado, 3.62 metros por segundo cuadrado, 63.2 metros por segundo cuadrado. Obtenemos entonces efectivamente ese dato, quiere decir que nuestra ecuación nos quedó perfecta. Igual va a ocurrir con el tiempo. Entonces, ecuación para el tiempo, raíz, en Excel, entonces raíz, abre paréntesis, de 2 multiplicado por la distancia X, aquí está la distancia X, que es 0.5, y eso se tiene que dividir entre la aceleración que acabamos de hallar, entre la celda O4 en este caso. Y eso nos va a dar como resultado, cerramos paréntesis, un tiempo de 0.5247. Y efectivamente nuestro ejercicio aproximó a 0.525 segundos. Se pueden hacer unas conclusiones. Aquí es necesario de nuevo hacer una conclusión personal. Entonces, conclusión personal del ejercicio relacionada con ese comportamiento, con lo que ustedes indaguen acerca de coeficiente de rozamiento, su perspectiva, sus resultados relacionados con cómo se mueve un carrito debido a una masa que cuelga de un extremo. Esta situación es muy chévere en la vida real porque estos datos se pueden evidenciar fácilmente en la vida real. Si nosotros si estuviéramos en el laboratorio, esta práctica se puede verificar fácilmente con los carritos que tenemos allá en el laboratorio. Pero gracias aquí a esta simulación, pues estamos verificando que la realidad efectivamente coincide con la teoría. Y eso es parte de nuestros ejercicios de física. Queridos estudiantes, Dios los bendiga, que sigan juiciosos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Abrazos.